Ya, bien, vamos a comenzar entonces, hermano. Dios les bendiga mucho. Vamos entonces a poder hacer un repaso de este estudio que vamos a realizar, ¿cierto? Ya mañana, si Dios lo permite, mañana, el día sábado, nuestros hermanos de la iglesia Getsemaní puedan estar ahí, ¿cierto? Ellos estar compartiendo este estudio y para que revisemos más que nada un poco los conceptos, de qué se trata la presentación, amén, y la actividad que vamos a realizar, ¿cierto? Un poco actividad práctica, podríamos decir incluso un poco como dinámica, para que los hermanos puedan comprender un poco lo que es el evangelismo o generar, digámoslo así, un mensaje evangelístico y cómo armarlo, cómo tener los conceptos principales y básicos para poder generar un mensaje evangelístico. Amén. ¿Ya? Entonces, para confirmar, ¿me escuchan bien todos? Mi hermano Álvaro, Rojas, mi Amén, hermano sí. Eliezer, Amén, mi hermano. amén, mi hermano Se Álvaro escucha bien. Ledesma, amén, ya. Dios le Mi hermano bendiga, Álvaro hermano Ledesma, Álvaro usted ahí. está de nocero, así que ahí se entiende si en caso de que usted no pueda hablar, ¿ya? Pero ahí, gracias por participar y bueno, y los hermanos que se vayan agregando en caso de, ahí los vamos a ir ingresando, ¿ya? Entonces, mi hermano, como le había comentado, ¿cierto? Yo le envié ese videíto explicando un poco lo que se trataba la presentación, ¿ya? Principalmente el material va a ser esta presentación que vamos a ver ahora. El otro material es una hojita, son dos hojitas donde aparece un listado de versículos bíblicos, son preguntas bíblicas para que puedan servir de apoyo, para que cuando hagan los hermanos la actividad práctica, quizá ellos extraer de algunos de esos versículos y poder hacer la actividad que vamos a realizar. Ya, pero también es un apoyo para nosotros, para cualquiera que quiera compartir el Evangelio y en base a eso versículos pueda quizá empezar a formar o generar, digámoslo, un mensaje sobre el Evangelio y compartir así el Evangelio, ¿ya? Entonces, esta primera clase que se llama Evangelismo uno que va a ser predicación pública, es importante tener claro, hermanos, que esta clase más que nada enfocada en poder generar un mensaje evangelístico, ¿ya? Y como es predicación pública, se refiere a cuando tengamos nosotros, los hermanos que van a participar, la oportunidad de presentar el Evangelio de forma pública a un grupo de personas, ¿ya? Porque la próxima clase, que va a ser Evangelismo número 2, esa clase se va a enfocar en compartir el mensaje del Evangelio de persona a persona, ¿ya? ¿Sí? Entonces, estamos hablando en esta hora de este estudio, se refiere a una predicación pública, o sea, de forma pública a un grupo de personas o de alguna forma se nos dé la oportunidad de poder compartir el Evangelio de forma pública. Y cuando decimos forma pública, ¿cierto? Nos referimos a una ocasión, un evento, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en las plazas, ¿cierto? Eh, que se nos dé la oportunidad, incluso acá en el trabajo, que pues, si Dios lo permitiera, poder compartir el Evangelio. No sé si usted recuerda que nuestros hermanos de BCL, ellos más de una vez tuvieron la oportunidad de por radio, ¿cierto? Y esa radio que toda la frecuencia que estaba en la mina, podían escuchar lo que ellos estaban hablando, orando, ¿me entiende? Entonces eso ya es como un mensaje público, ¿ya? Una predicación pública ¿de qué? Obviamente del evangelio, ¿ya? Entonces, evangelismo uno, predicación pública, dejando que Dios use nuestras vidas para sembrar el evangelio, amén. Ese es como un título, subtítulo que le pusimos a esto, ¿ya? Entonces, ¿de qué se va a tratar? La idea es que esta presentación que vamos a ver ahora no demore más de 30 minutos, ¿ya? Vamos a poner como tope, ¿ya, mi hermano? Igual debería ser más o menos rápido, pero en caso de que se alargue un poquito, igual hay que tratar de controlar el tiempo, digamos, ¿para qué?
para que el resto del tiempo que vamos a ocupar mañana, el día sábado, se dedique a la actividad práctica que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, la explicación bíblica o esta presentación, le diría que se demore 30 minutos máximo y la actividad práctica sería el resto del tiempo que tengamos dentro de la reunión que tengamos mañana allá en Quisamaní y el día sábado, si Dios lo permite, también en el 2000 acá, ¿ya? Entonces, eso, ¿y cuáles son los objetivos? Los objetivos del estudio son, ¿cierto? Obviamente, compartir el Evangelio en el ámbito público, como le mencionaba al principio, teniendo presente que todos somos instrumentos, las bocinas, podríamos llamarlo, los parlantes de Dios, y somos obviamente embajadores de Cristo en todo lugar, ¿ya? Y que por medio de talleres o de estos estudios teóricos prácticos incentivemos las habilidades, digámoslo así, las herramientas para evangelizar a toda persona en un contexto público, ¿ya? Entonces, como habíamos visto en la clase anterior, es cierto, cuando hicimos la introducción al evangelismo y cuando estudiamos el evangelio es conocer a Jesucristo, ¿cierto? ¿Y qué se refiere a eso? El Evangelio es que Jesús, que es Dios con nosotros, ¿cierto? Vivió la vida perfecta que nosotros no vivimos, murió por nuestro pecado en nuestra representación y resucitó al tercer día, venciendo la muerte para dar testimonio de que su sacrificio fue aceptado por Dios. Y ahora podemos nosotros ser redimidos al arrepentirnos y depositar toda nuestra confianza en Él, ¿ya? Esa es una, digámoslo así, una definición reducida, cortita, simple. La más simple, cierto, que habíamos visto es conocer a Jesús. Conocer a Jesús es conocer el Evangelio porque Jesús es la representación física, digamos, real del Evangelio, de todo lo que significa ser salvo y por qué Él vino a este mundo, por qué Él tuvo que morir, por qué Dios lo envió, ¿me entiende? Y por qué nosotros, digamos, fuimos aquellos que culpable, digámoslo así, de que él tuviera que morir. Amén. Entonces, vamos a eso a verlo un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, si el Evangelio es conocer a Jesucristo y toda su vida, muerte, su resurrección y su propósito en esta tierra, entonces, el evangelismo es, ¿cierto?, dar a conocer a Cristo. ¿Qué significa eso? Predicar, comunicar o enseñar a Cristo. ¿Quién es el Evangelio? Cristo es el Evangelio, ¿cierto? Y enseñar y predicar a toda persona, ¿para qué? Para guiarlos a arrepentirse y creer. Creer a Cristo, creer al Evangelio, creer a Dios, creer a la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, en la Biblia, el evangelismo público ya se caracteriza por proclamar el mensaje de salvación en lugares concurridos, recintos y espacios abiertos, siempre obviamente centrado en Jesús y su obra, siempre centrado en predicar, ¿cierto? El Evangelio, ¿ya? Entonces estamos viendo en qué contextos o qué lugares, digámoslo así, se predica públicamente generalmente. En la iglesia se puede dar de que podemos predicar, obviamente, el Evangelio ya en una reunión social, puede ser de trabajo, como se pudiera dar acá con nosotros, en una reunión familiar, en grupo grande de la familia, digamos, o en alguna celebración que se dé la oportunidad de predicar el Evangelio, en un grupo, digamos, considerable, en un acontecimiento quizás de adversidad, y a eso yo me refiero de adversidad que puede ser un velorio, un funeral, alguna situación quizás de enfermedad, de un hospital, digamos, esos tipos de condiciones que se dé la oportunidad de predicar a un grupo de personas el Evangelio, ¿ya? En plaza, en parque, que realmente eso nosotros conocíamos lo que era público, y también en campaña evangelística, ¿cierto? No sé si vieron un videito que yo mandé al grupo de la iglesia, hermano, donde los hermanos de Centinela, de la iglesia faenera ya, ellos realizaron una campaña evangelística. No sé si alcanzaron a verlo. Sí, sí, tú lo estaba viendo en el TikTok también está, es más largo, está como de 15 minutos. Sí, no, súper bueno. Dios les bendiga a los hermanos ahí. Muy buena la motivación, digamos. Y si Dios lo permite y, y nos da la gracia a todos,
Ojalá poder replicar eso mismo acá. Yo de hecho estaba pensando, bueno, quizás esto es un paréntesis pequeñito, hermano, bueno, en el 31 de octubre, ¿cierto? Que es el día de la Iglesia Evangélica, quizás podríamos enfocarnos ahí porque es un día sábado, ¿ya? Es un día sábado, nosotros estamos en turno, de hecho, no, nos toca estar en turno, así que en una de esas podríamos quizás plantearlo, que de aquí a octubre generar algo, quizá como esa campaña, y si no se pudiera, digamos, hacer algo, digámoslo así, un impacto o algo que pudiéramos nosotros evangelizar, ¿ya? Y por eso obviamente nos estamos preparando. Esa es la idea de estos estudios, esa es la idea de haber estudiado el Evangelio el año pasado y a principio de año, y ahora el evangelismo, y que nos preparemos para que cuando tengamos la oportunidad, ¿cierto? Compartir el Evangelio, ¿ya? Entonces, mire, hasta aquí todo me entienden, hermano Álvaro, hermano Lecer, se comprende, digamos, lo que estábamos hablando un poco, que son los, por ejemplo, el Eh, contexto donde se predica, ¿cierto? sí, mi hermano, ahí Amén, mi hermano. Amén. había leído lo que había enviado, así que está bien resumido, la verdad, y lo que, Mm, bueno, nosotros ya sabemos también de lo que significa más o menos el Evangelio, el predicar claro, en la calle, entonces, en ese aspecto, hasta ahí vamos, yo por lo menos estoy clarito, no sé si mi hermano Álvaro. Amén, mi hermano. amén, amén, hermanito. Entonces, bueno, más que nada, hasta ahora, como resumiendo un poco, obviamente, vamos a dar cuáles son los objetivos de poder enseñar este estudio de evangelismo, ¿cierto? Eh, Creo que lo más resumido que podríamos en tener claro es que el evangelio, obviamente, es conocer a Cristo, lo que significa que conocer a Dios a través de Cristo, conocer su vida, su muerte, resurrección y propósito, digamos, eso es conocer el evangelio en sí, ¿ya? Y el evangelismo es como lo habíamos visto, ¿cierto? Es dar a conocer a Cristo, es presentar a Cristo, presentar el mensaje de salvación y obviamente en ese mensaje vamos a presentar al Salvador, por qué Él tuvo que morir, ¿cierto? ¿Por qué Dios lo envió? ¿Por qué es necesario que Él muriera, ¿cierto? Y esas son cosas quizás son más profundas. Nosotros, de hecho, esta presentación, digamos, es como un resumen, digámoslo así, de evangelismo de cómo compartir el evangelio, pero obviamente son varios temas que debemos profundizar mucho más, ¿ya? Yo creo que de hecho lo vamos a profundizar mucho más cuando hablemos sobre lo que es predicar persona a persona, ¿ya? Y la idea es que los hermanos estemos todo el tiempo, digamos, todas las oportunidades que tengamos de entregar los estudios, hermano, el evangelio es esto, esto, esto. Evangelismo es esto. Y cosa de lo humano, de interiorizarlo, de, digamos, general, digámoslo así, hermano, como una cultura de evangelismo, una cultura de compartir a Cristo, de hablar de Dios, de la palabra, del evangelio, de la salvación, ¿cierto? Y todo lo que eso conlleva, ¿ya? Entonces, mire, vamos aquí a ver, después que vimos los contextos, vamos a ver aquí unos ejemplos bíblicos, ¿ya? De la predicación pública predicación del evangelismo de forma pública, ¿ya? Por ejemplo, Jesús siempre predicaba en templos, lugares públicos, muchas multitudes, ¿cierto? Se reunían alrededor de él y él daba su enseñanza, predicaba el evangelio, ¿cierto? Se acuerda que, si no me equivoco, él apenas fue bautizado, ¿cierto? Por Juan el Bautista, dice que él fue y empezó a predicar el evangelio del reino, si no me equivoco, lo dice, parece que Mateo si no me equivoco, pero dice que él empezó a aplicar y decía, ¿cierto? Arrepentidos y creer al Evangelio del Reino, si no me equivoco, dice, ¿ya? Entonces, importante, obviamente Cristo, él predicaba el Evangelio, él trajo el Evangelio, él vino a enseñar el Evangelio, él vino a demostrar cuál es el Evangelio, ¿cierto? A vivirlo y a, digamos, a ponerlo en acción y para que nosotros, obviamente, lo conociéramos a él, a Dios y cuál es nuestra salvación, ¿ya? Cristo, ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Cuando él predicaba en la multitud, a la orilla del mar, en montes, en las plazas, ¿cierto? Donde iba. También, otro ejemplo, ya en Hechos de los Apóstoles, ya cuando, digamos, vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, Pedro, quizá el más destacado, más conocido, ¿cierto? Cuando en Pentecostés él predicó a toda la multitud que estaba reunida ahí en Jerusalén y predicó a Cristo. Dio un discurso, quizá
uno lo lee y termina de leerlo en 2, 3 minutos, no sabemos qué tan extenso habrá sido en sí, pero los evangelistas escribieron los evangelios, vieron ese discurso de Pedro y cómo ellos al predicar sobre Dios, sobre Cristo, sobre el propósito de Cristo, sobre el pecado de los hombres, ¿cierto? Hubo una respuesta, ¿cierto? Hubo una respuesta de parte de los que estaban ahí reunidos y le dijeron, varón, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos ahora? Si nosotros dimos muerte al autor de la vida, si nosotros matamos al Salvador, al Mesías, entonces le dijo, ¿cierto? Bautícense, crean al Evangelio, arrepiéntase, ¿cierto? ¿Ya? Entonces está, por ejemplo, Pedro, y ahí se convirtieron 3.000 personas. Después vemos en Hechos, ¿cierto? Que también está, si no me equivoco, el apóstol Juan andaba con Pedro y también predicaron ahí y se convirtieron después 5.000 personas, y así, ¿ya? Pablo, por ejemplo, él predicaba cuando ya se convirtió al Señor, predicaba en todos los lugares donde andaba, y por ejemplo, hay un ejemplo ahí en Hechos 17, donde estaba en una plaza, se le llamaba el Areópago de Atenas, que era un lugar donde se reunían grande cantidad de filósofos, de personas que buscaban eh, y digamos, introducirse o tratar de revelar lo que era Dios, lo que era, digamos, la trascendencia de Dios y el hombre, de las deidades que habían. Y de hecho, si no sé, usted se acuerda en Hechos 17, hermano, el ese hermano Álvaro, ahí Pablo dice que había una imagen, ¿se acuerda? Había una imagen y decía una inscripción, la cual decía al Dios no conocido. Y en base a eso, Pablo dijo, ah, ya, yo me tomo de acá, se tomó de ahí, y Amén. empezó a predicar, ¿cierto? De Cristo, a predicar de Dios. Dice que Dios está con nosotros, y a donde nos vayamos, nos movemos, Dios está en nosotros. Y empezó a hablar sobre el Evangelio de Cristo, sobre su muerte, su resurrección, ¿ya? Por ejemplo, los apóstoles en los templos predicaban todos los días al templo y por la casa no cesaban, dice, de enseñar y predicar a Cristo. ¿Ya? Y Felipe en Samaria, por ejemplo, Felipe descendió, dice, a la ciudad de Samaria y predicaba públicamente a Cristo a toda la multitud, a toda la persona que le rodeaban, ¿ya? De hecho, fue muy llamado ahí Felipe, ¿cierto? Que era como Felipe el evangelista, se le destaca así, más bien, de hecho, en la palabra, el evangélico, ¿ya? Entonces, esos son algunos ejemplos, unos tres, perdón, cinco, y quizás podríamos mencionar mucho más, que son los hermanos, cuando se le hable de esto, quizás más de algunos se acuerda de alguna otra eh, ejemplo, ¿ya? Entonces, mire, vamos a ver esto que quizás va a ser como el centro, digamos, de la presentación, el centro de este estudio, poder nosotros eh, generar, confeccionar, digámoslo así, o presentar o armar un mensaje evangelístico, ¿ya? Entonces, eh, vamos a tener esta referencia porque esto, cuando pasemos a esta lámina, mi hermano, cuando esté usted, el hermano Licer, mi hermano Álvaro, ahí vamos a ver ahora al final de esto cómo lo vamos a dividir. Quizá cada uno lee una lámina o quizá ahí podemos distribuirlo. Pero esta lámina, la idea es que en esta lámina el que hable diga, hermano, en esta lámina de aquí en adelante la idea de nosotros es poder presentarle a ustedes cómo confeccionar, cómo armar un mensaje evangelístico, ¿ya? Y cómo presentar de forma pública el evangelio, ¿ya? Entonces, el mensaje del evangelio posee 4 pilares o conceptos principales para darlo a conocer, para dar a conocer el evangelio, ¿ya? Los cuales vamos nosotros a establecer que son Dios, el hombre, Cristo y la respuesta, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con eso? Entonces yo hice una figurita, ¿cierto? Si lo pueden ver. Al centro se ve una palabra que dice Evangelio, ¿ya? Y alrededor de ella, digamos, está Dios, el hombre, Cristo y la respuesta, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, la idea es identificar y que los humanos puedan, de forma visual, discernir que, claro, el Evangelio está rodeado, digamos, por estos conceptos principales, más que conceptos, el conocer, digamos, sobre Dios, conocer quiénes somos nosotros verdaderamente, digamos, la verdad sobre nosotros, digamos, como hombre, como humanidad, ¿ya? Y como quién es Cristo y cuál es la respuesta que se espera, ¿cierto? De conocer el Evangelio, ¿ya? Entonces, la idea es que
leer esto y los hermanos tratar de explicarle un poquito qué significa esto. Entonces, todo mensaje evangelístico, ¿ya? Va a estar nutrido, armado, digámoslo así, dirigido a esclarecer estos puntos vitales para poder presentar el Evangelio, ¿ya? Ahí yo puse el orden en que se presenten puede variar, pero cada uno son imprescindibles. O sea, generalmente nosotros puede que empezamos a hablar de Cristo, pero cuando hablemos de Cristo, obviamente vamos a tener que mencionar a Dios, quién es Dios, vamos a tener que mencionar que si Cristo vino al mundo a salvar a la humanidad, entonces nosotros como humanos, como hombres, ¿cierto? ¿Por qué tuvo que venir a salvarnos, cierto? Y cuál va a ser la respuesta, ¿ya? Entonces, Dios se refiere a Él, a presentarlo a Él como el creador, el santo, el justo, el bueno, el paciente, el amoroso, ¿cierto? Dice que la palabra que es el juez de toda la tierra, ¿cierto? Y Él obra con justicia, Él no puede tener relación con el pecado y así, ¿cierto? Luego tenemos al hombre, en el sentido de hombre o la humanidad, ¿cierto? Que somos criaturas, somos creados por Dios, ¿cierto? Pero una creación, digámoslo, caída, alejada de Dios, ¿ya? Porque pecamos. Nuestros primeros padres, dice la Biblia, Adán y Eva, pero podríamos mencionar la humanidad entera, todos pecamos, no hay quien pueda decir que no peca, ¿cierto? Pablo lo dice en Romanos, no hay justo ni siquiera uno, ¿cierto? No hay quien entienda, no hay quien se salve, no conozco a ninguno, dice Pablo, por ejemplo. Entonces somos deudores de Dios, nos hemos convertido, aunque somos criaturas de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios por el hecho de pecar, por el hecho de no reconocerlo, no conocerlo a Él, no conocer a Cristo y no querer quizá buscar la salvación, ser condenado obviamente de eso, estar sin Dios en el mundo, dice la palabra también, estar necesitado de salvación, ¿ya? Y un etcétera, porque podríamos hablar mucho sobre lo que el hombre, digamos, está en contra de Dios. Porque Dios es justo, nosotros los hombres son injustos. Dios es santo, nosotros no somos santos. Dios es paciente, nosotros no. Dios es bueno, nosotros no somos buenos. ¿Y así me entiende? Es como, digamos, un contraste entre Dios y el hombre, ¿ya? Luego hablamos de Cristo, obviamente. O sea, si Dios es santo, bueno, justo, que no puede tener relaciones con el pecado, pero el hombre, nosotros, digamos, somos pecadores, somos injustos, no nos alejamos de Dios, estamos sin Dios, no queremos quizá reconciliarnos con Él. Entonces, obviamente, eso significa que somos condenados, ¿cierto? Que somos, obviamente llegará un día en que tendremos que presentarnos delante de Dios. Y obviamente si no estamos, eh, digámoslo así, en paz con Dios, si no estamos, no conocemos a Dios, obviamente, nuestra fin, obviamente, muerte. Y la palabra dice que muerte eterna, ¿ya? Pero tenemos a Cristo. Obviamente Cristo, como, ¿quién? Como el Salvador, el sacrificio por nuestros pecados, nuestro sustituto o representante, porque Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, Él murió para pagar la condenación que nosotros merecíamos, ¿cierto? Y Él resucitó, ¿cierto? Para darnos a entender de que la muerte es vencida y que en su resurrección ahora nosotros podemos ser hijos de Dios, justificados al confiar en Él, ¿ya? Él es el mediador, ¿cierto? Entre Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, es nuestra esperanza gloriosa, dice la palabra. El resucitado, obviamente, la primicia de la resurrección, dice la palabra. Él es camino, la verdad y la vida, y así, ¿ya? Y obviamente, al conocer esto, al darnos cuenta que Dios es justo, nosotros no merecimos, perdón, la condenación, pero en Cristo encontramos la salvación, entonces ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Ya? Y obviamente, si la respuesta es el último concepto que estamos viendo, ¿cierto? ¿Cómo es que el hombre responderá ante el conocimiento de Cristo y su sacrificio por él? ¿Cómo vamos a responder en cuanto al conocimiento de que Dios, existe un Dios, existe el Dios de toda la tierra, nuestro Creador, nosotros somos creados, somos pecadores, pero Cristo vino a salvarnos, entonces ¿cómo voy a responder yo a eso? Entonces, obviamente, al entender estos conceptos y que todos los hermanos se les pueda dar a conocer estos conceptos, la idea que podamos compartir el Evangelio y la finalidad, yo lo mencioné ahí, de compartir el Evangelio, de evangelizar, ¿cierto? De presentar a Cristo, de dar a conocer a Cristo, ¿cierto?
es persuadir, atraer y dirigir a las personas ¿a qué? Al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Cristo. En sí, mi hermano Álvaro, hermano Eliezer, lo importante es que entendamos esto, y la respuesta que se busca, obviamente, es arrepentimiento y fe. El arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, mire, si usted se da cuenta, todo lo que se pueda hablar sobre el Evangelio siempre va a estar, digámoslo así, rodeado eh, o nutrido, podríamos decir, de estos conceptos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros en contraste con Dios? ¿Por qué Cristo vino al mundo? ¿Y por qué se dice que es nuestro Salvador? ¿Y de qué vino a salvarnos? Obviamente del pecado. Entonces, en cuanto a eso, si Él ya murió por nuestro pecado, Él ya hizo el sacrificio. Ahora dice la palabra en Hechos, dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y crea en su Hijo. Amén. Entonces, obviamente, la idea de poder armar un mensaje evangelístico es poder generar en la persona eh, arrepentimiento y fe. Ahora, obviamente, todo esto, todo esto, obviamente, mi hermano, es con la ayuda, solamente con la ayuda de Dios, amén, a través del Espíritu Santo. Es obvio, lo vimos, ¿cierto?, en la introducción al Evangelio, que nuestro papel es sembrar, ¿cierto? Es sembrar el Evangelio, ese es nuestro papel. Y para eso debemos saber cómo sembrar, ¿cierto? Si uno va a ir a sembrar al campo, no tiene que, no es llegar y, digamos, tirar una semilla ahí a donde caiga, no, pues no, pues uno siento que prepara el terreno, sabe dónde dejar la semilla, dónde depositar la semilla, ¿cierto? Después tiene que regarla y para que crezca el fruto, ¿cierto? El cultivo de una ayuda, amén. Pero el que hace todas esas cosas es Dios en el sentido de que Él da vida, ¿cierto? Él nos mueve a nosotros, nos impulsa, nos envía, a través del Espíritu nos da la gracia para compartir su evangelio. Por tanto, nosotros solamente somos esos instrumentos en los cuales el Señor usa para sembrar el evangelio. Amén. Entonces nosotros sembramos y después de haber sembrado fielmente, de haber, digamos, predicado el evangelio de forma fiel, nosotros solamente debemos entregar todo al Señor. Señor, tú haz la obra, ¿cierto? Señor, tú haz la obra, tú salva las almas, tú salva a las personas que escucharon este evangelio, ¿cierto? Entonces siempre va a haber, digamos, también una relación con el Espíritu Santo, rogando Espíritu Santo, abre sus corazones, y obviamente nosotros rogando a través de eso, ¿cierto? Y mire, en esta parte, pero mira, antes de pasar aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna acotación? ¿Algo se entiende? Digamos, esta parte de, digamos, de estos conceptos que rodean al Evangelio. Mi hermano, Está bien, mi hermano. La consulta. sí, Lo que vamos a exponer en media hora tiene que ser todo esto lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? sí, sí, idealmente. Es que Ya. mire, por ejemplo, esta parte es como, digamos, lo que más se podría alargar, digamos así. ¿Cuál es la idea? Una de las cosas que sería importante que a los hermanos, al final de la presentación y antes de pasar a lo práctico, a la actividad práctica, ahí darle la oportunidad a los hermanos si alguno tiene alguna duda, ¿ya? Porque es cierto que nos ha pasado que cuando damos el estudio y entre tanto, si damos la oportunidad que los hermanos, entre tanto estamos dando el estudio, se comparta algo o levante la mano y tengan su duda, ahí se alarga mucho, ¿cierto? Pero entonces la idea vamos a tratar de establecer esto de que la presentación, todo esto, lo hagamos, digamos, hasta esta parte donde estoy yo acá mostrando el ejemplo de un mensaje evangelístico, hasta esa parte, digamos, entregarlo y de aquí, digamos, saque hermano, vamos a pasar eh, a una actividad práctica, pero mientras pasamos a esto para explicarle esto, ¿quién tiene una duda? ¿Quién quiere aportar algo? ¿Quién quiere decir algo? ¿O quién no entendió algo? ¿Ya?
Amén. Amén. Ahí Amén, ya amén. se entendió. ¿Me entiendes? Sí, porque si lo hacemos como lo hacemos regularmente, obviamente no va a ser media hora. La presentación solamente, ¿no? Obviamente se podría extender una hora, hora y media, en caso de que se pudiera, los hermanos todos quisieran aportar, porque puede ser que más de algunos hermanos quiera aportar. Entonces, si alguien tiene una duda y dice, ¿sabe que tengo esta duda? Pero, hermanito, Dios le bendiga. Mire, por favor, esperen un poquito que terminemos de exponer la presentación y de ahí usted puede presentar cuál es su duda y ahí se la contestamos. ¿Ya? Sí, esa es la idea, ¿ya? Entonces, vamos a presentar esto que dice un ejemplo de mensaje evangelístico. eh, por eso mismo vamos a pasar una hojita. Yo la voy a imprimir, que me faltaba imprimirla, pero ya yo generé, no sé si vio una fotito que mandé al grupo. Yo generé unas tarjetas plastificadas. La idea es que pasarle una tarjeta a cada uno de los hermanos. Voy a tratar de conseguirme lápices. Si ustedes por ahí pueden conseguirse lápices, sería genial. Pero la idea es que en esa tarjeta y yo tenga también esto mismo, un texto bíblico y un mensaje, y abajo va a haber, digamos, una descripción de lo que es Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Entonces, para que tengan como referencia, y los mismos hermanos, hermanas que tienen ahí, ellos elijan un texto que ellos conozcan o que lo asocien al Evangelio, y después ellos mismos escriban con sus palabras un mensaje evangelístico, ¿ya? Esa es como la idea. Entonces aquí yo estoy presentando solamente un ejemplo. Por ejemplo, el versículo en Juan 3:16, que es muy conocido por todos, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿ya? Y escribió un mensaje, digamos, cortito, muy simple, que se podría decir en segundos solamente. Entonces la idea es eso mismo se le hable a los hermanos. Este es como el ejemplo de la actividad que se va a realizar, ¿ya? Un ejemplo de la actividad que se va a realizar, ¿ya? Entonces, aquí yo presento, bueno, la presentación, esto se lo van a imprimir, se lo van a pasar al hermano, para que lo tengan ellos. Y aquí están las preguntas que yo le había mencionado. Por ejemplo, de Génesis hasta el Nuevo Testamento, pero son preguntas, como que llaman la atención, digamos, o que pueden asociarse al Evangelio, en base a estos versículos, preguntas, uno, digamos, empezar a presentar el Evangelio. Por ejemplo, en Génesis 3:1, cuando dice con que Dios ha dicho, entonces sabemos que eso se refiere a que cuando la serpiente le dice a Eva, no, con que Dios ha dicho, y empezó a hacerla dudar, ¿cierto? Entonces se alejó de Dios, dudó Eva también a Adán, ¿cierto? Y ahí cayeron. O sea, en base a eso, pues uno puede decir, entonces Dios, en su Edén, y creó al hombre, digamos, a su imagen y semejanza, pero ellos cayeron, pecaron, la humanidad pecó. Pero ahora, ¿cierto? Podemos decir, en Cristo, yo ahora tengo salvación, yo tengo el perdón de pecado y ahora puedo ser recibido nuevamente por Dios, y mi respuesta ahora debe ser creer en su evangelio y arrepentirme de mis pecados y cambiar mi vida. Un ejemplo. ¿Ya? No sé si se entiende. Un ejemplo solamente. Hay varios preguntas por los versículos especificados para que los hermanos puedan llegar a tomarlo como una referencia o de apoyo para presentar un mensaje evangelístico, ¿ya? Son varias, pero Mi, herma- y ya, mi dígame. hermano, consulta, Sí. con ese listado que usted puso ahí, ¿qué tenemos que hacer con eso? ¿Eso lo tenemos que presentar igual o es para que lo lean los hermanos, lo tengan como referencia a ellos, ¿no? No, pues O ahí también tenemos solamente que explicarlo nosotros? hay que mencionarle, después que hagamos el ejemplo, ¿cierto? Después que se haga como el ejemplo de la actividad que vamos a realizar, hay que decirle que nosotros le vamos a ¿Ya? pasar esta hojita para que ellos, si quieren, se ¿Ya? apoyen en alguno de estos versículos, o digamos, porque la actividad práctica, ellos incluso pueden tomar un versículo que ellos se acuerden o que conozcan, ¿ya? No necesariamente de estos versículos, pero Ah, sí puede ser un ya, apoyo. ya. Eso solamente Ya, ok. son Entonces versículos esas de son apoyo. referencias para para los hermanos que van para hacer la actividad. Exacto. Sí, solamente como un apoyo, digamos, versículo de apoyo, en caso que algún hermano puede ser que de repente sabe que no me acuerdo de ningún versículo, pero aquí puede tener algún versículo y que le llame la atención y en base a eso hacer la actividad, ¿ya? Entonces, mire, eso lo vamos a entregar a los hermanos, se lo vamos a entregar personalmente a cada hermano, ¿ya?
ahí ahora vamos a pasar a la actividad práctica. La idea de pasar a la actividad práctica, ya cuando se termine esto, como le mencioné, la idea es que los hermanos, si tienen alguna duda, consulta, antes de pasar a la actividad, que se pueda dar, y digamos unos 5, 10, no sé, po, unos 5 minutitos, no sé, tratar de explicar un poco en caso de que algún hermano tenga alguna duda, ¿ya? Se le da a explicar y después se le dice esto, mire, entonces ahora la actividad práctica es esta, o la dinámica o la actividad práctica ya, es que la tarjeta que se le va a entregar a cada uno de ustedes, ¿ya? Usted pueda escribir un texto bíblico asociado al Evangelio o que usted se acuerde del texto, como nosotros le vamos a entregar una hojita con textos de apoyo, puede tomar alguno de esos, o en caso de que cualquier hermano, digamos ahí que no, me acuerdo de un texto, pero no me acuerdo cuál es el versículo, no importa, usted escriba por ahí lo que se acuerde de ese texto y escriba usted el texto bíblico y abajito usted va a tener que escribir un mensaje centrado en estos cuatro conceptos que presentamos ahora. Dios, el hombre, la humanidad, digamos, caída, Cristo como el Salvador, la esperanza, y cuál va a ser la respuesta, o la invitación, digamos, a tener una respuesta. ¿Ya? Entonces, la hojita, esta es la, digamos, la tarjetita que se le va a pasar a los hermanos, ¿cierto? Yo la minimicé, pues aquí hice una hoja grande, pero como más chiquitita. ¿Ya? La idea es que arribita, ¿cierto? Donde dice texto bíblico, ellos escriban su texto bíblico de referencia. Incluso podría ser el mismo que presentamos nosotros acá, que es Juan 3:16, quizás muy conocido, y quizás les va a ayudar mucho a ellos para en base a eso presentar el mensaje. Y que ellos con sus palabras expliquen o presenten o hagan o formen un mensaje evangelístico, ¿ya? Y como abajito en la misma tarjeta que se le vamos a pasar está los conceptos. Va a estar esto mismo, dice, ¿cierto? Dios, el hombre, listo, la respuesta, ¿ya? Es para que tengan ellos una idea de que dentro de su mensaje hablen sobre estos conceptos, ¿ya? Eso, y como le mencionaba, ¿cierto? La idea es que vamos a ver si estamos dependiendo cuánto puedan demorarse, no sé, 10 minutos máximo, quizás, ¿sabe qué, hermano? 5 o 10 minutitos, escriba eso y pueda usted escribir un mensaje. Ahora, mire, esto es importante, mi hermano Eliezer, mi hermano Álvaro. Vamos a ver qué tan, dependiendo de la cantidad de hermanos, hermanas que hayan, vamos a ver si generamos quizá grupos, ¿ya? Dependiendo de los hermanos que haya. Si hay poquitos, no, pues todo lo que estemos ahí nomás. Ahora, si usted, por ejemplo, hay 10, 15 hermanos, por ejemplo, entonces vamos a tratar de dividirlo en dos o tres grupitos, ¿ya? ¿Para qué? Para que en cada uno de esos grupitos haya un hermano como monitor, ¿me entiende? Como alguien que esté ahí, digamos, pendiente a las consultas de los hermanos. Oiga, ¿sabe que se me olvidó esto? Me recuerda esto. Y esté, por ejemplo, el hermano Álvaro, el hermano Eliezer, el hermano Luis quizá, o el hermano Oscar Rivera, que puede que esté por ahí, ¿no? Junto en ese grupito de cada cuatro, cinco personas, hermano, juntarse ahí, y mientras ellos escriban digamos eso, el monitor estará ahí pendiente en caso de que el hermano necesite algún apoyo, alguna orientación. Oiga, ¿sabe cómo puedo expresar esto? Y usted le puede decir, no, escríbalo así. El hombre es pecador, el hombre está caído, está alejado de Dios y necesita de un Salvador, por ejemplo, ¿entiende? Y si algo sobre Cristo, no, mire, Cristo es el Salvador, nuestro sustituto, el que murió por usted, por mí, el que venció la muerte, el que ahora nos salva y por medio de y la fe en él, nosotros somos salvos, ¿me entiende? No sé si se entiende, me explico, mi hermano Álvaro, hermano Lisset. Sí, mi hermano. Yo lo entendí. Amén, mi hermano. Amén. ¿Me entiende? Entonces, la idea es eso, dependiendo del hermano, la cantidad de hermanos que hayan, mañana o el sábado, la idea es, si es necesario, dividamos en dos grupitos o tres en caso de, y así haya usted, hermano Álvaro, usted, hermano Lisset, yo o hermano Óscar o quien pueda, estar como un monitor apoyándolos mientras ellos escriben el mensaje y quizás como monitor, obviamente, nosotros también, y estaré preguntándole, quizás hermano, si vamos a estar en un grupito de cuatro o cinco hermanos, usted, hermano Álvaro, hermano Alicer, quizás preguntarle, ¿necesitan algo? ¿Alguna orientación? ¿Les falta algo? ¿Me entiende? Estar como pendiente de los hermanos, ¿ya?
Y al terminar eso, la idea es que sea como le digo, yo creo que máximo le vamos a dar 10 minutos, 15 minutos quizás a lo más, ¿ya? Mientras se escribe eso. Eh, Terminando eso, la idea es que los hermanos se queden con la tarjeta, ¿ya? La idea es que se queden con las tarjetas. Y en caso de que lo veamos ahí, quizá a los hermanos, si alguien se anima, de alguno de ellos se anima, uno por grupo o alguno de ellos se anima, que pueda leerlo, ¿ya? Saque, hermano, esta es mi tarjeta, yo dije este texto y el mensaje que yo escribí es esto, no sé, po, y el mensaje que dio el hermano, entonces nosotros ahí vemos, ya, bien, hermano, sé que súper bien el mensaje, cortito, preciso, o en caso de, hermano, sé que solamente le faltó esto, solamente quizá podría haber agregado un poquito más, o haber agregado, o le faltó quizá un concepto, o digamos, la respuesta, quizá, por ejemplo, puso todo el mensaje, pero se le olvidó de decir que en el mensaje él tiene que dar, digamos, la oportunidad o invitar a la persona, ¿cierto? De que tenga una respuesta al mensaje, ¿me entiendes? Eso sería como al final y yo en esta presentación al final puse estos versículos bíblicos, dependiendo del tiempo solamente, ¿ya? Mi hermano Álvaro, hermano Leiser, dependiendo del tiempo que tengamos, si se alcanza solamente, amén, puedes leer estos versículos que están aquí, ¿ya? Son unos versículos que invitan, por ejemplo, a predicar, que incentivan un poco a predicar. Por ejemplo, Isaías 6:8 habla, ¿cierto? Cuando Dios habla con Isaías directamente, descendió, ¿cierto? Con un carbón encendido para que él pudiera hablar, porque no podía estar de pie delante de Dios. Pero ahí una invitación, ¿cierto? Que Dios dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Se acuerda cuando dice la palabra en Isaías? Dios habla a Isaías, le dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaremos? ¿Se acuerda? Y Isaías dice, yo iré, Señor, envíame a mí. Amén. Entonces son algunos, digamos, versículos que animan un poco al poder predicar de Dios, predicar el Evangelio, ¿cierto? Y el amor también al mundo, el amor a las almas, ¿ya? Y esa es la presentación, mi hermano, ¿ya? Esa es, digamos, la presentación. ¿Qué opina? ¿Alguna? Hermano Luis, consulta, cuando usted habla Sí. de formar grupo, entonces ahí en el grupo va a haber una sola tarjeta para el grupo o cada hermano igual tiene que hacer su... No, cada hermano. La idea, yo, por ejemplo, yo hice 20 tarjetitas, ¿ya? ¿Ya? Quizá me faltó fe, no sé, mañana vamos a ver, mañana vamos a tantear. Pero por lo menos tengo 20 tarjetas, cosa de pasarle a cada uno de los hermanos una tarjetita, ¿ya? Y que cada uno Ya, de ellos ok, pueda escribir su texto y un mensaje evangelístico, ¿ya? ya, amén, Entonces, mire, esto último antes amén. de terminar, mire, voy a compartir de nuevo porque quería mostrarle de qué se trata la tarjetita, mire, porque la tarjetita, en la parte frontal está lo que habíamos visto aquí en la presentación, que dice un texto bíblico y después un mensaje, y abajito la referencia de los conceptos, que Dios, cierto, hombre y la respuesta. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde es que lo puse? A ver, espera. Ahí está. Mire, yo en el reverso de las tarjetas puse esos QR, ¿ya? ¿Qué son esos QR? ¿Ya? Esos QR, la idea es que como la tarjeta se los vamos a dejar a los hermanos para ellos, para que se lo tengan ellos, digamos, para que de a poquito empiecen, digamos, a meditar, oh, yo podría, como es plastificado, incluso podrían quizás, si es que se puede borrar lo que escribieron, después volver a escribir otro texto y otro mensaje, no sé. Pero detrás de esas tarjetitas, de estas tarjetas, yo incluí estos QR. ¿Qué son estos QR? El QR donde dice estudio el Evangelio, es un QR, es para que los hermanos, si quieren, puedan ir a través de su teléfono, ir directamente a los estudios que nosotros hicimos sobre el Evangelio, ¿ya? Entonces ellos escaneando el QR es como acceder al link del estudio bíblico que nosotros hicimos. Ellos van a ir directamente a los estudios sobre el Evangelio que hicimos el año pasado y a principios de año, ¿ya? Sobre lo que era el Evangelio.
Y el otro QR que dice estudio evangelismo, el que estamos realizando ahora. Entonces, el hermano que escanee el QR, ese QR de evangelismo, va a ver la primera estudio que hicimos sobre el introducción que hicimos, ¿cierto? Introducción sobre el evangelismo, ya está subido en la nube, entonces el hermano puede ingresar y revisar la presentación y ese estudio. El que vamos a hacer ahora también se va a incluir en ese QR, ¿ya? Entonces, esa es la idea de que yo hice en esa tarjetita. En el reverso le hice eh, le incluí esos QR, por si acaso. ¿Ya? ¿Se entendió, mi hermanito? Amén. Una consulta. Sí, ¿Están plastificadas? ¿Y con sí. qué tipo de lápiz se puede escribir? ¿Con ¿De pasta, no? Lápiz pasta nomás, yo creo. Que también no es tan grande, digamos, es como del porte, casi el doble de porte de un teléfono, digamos, el ancho, o quizá un poquito menos. Entonces igual es Ya. como, no es una tarjeta, digamos, Lo sino que es un poco más otro, grande. Lo ideal sería mejor, hermano, pasarle la tarjetita, como viene plastificado, Ujú. y además pasarle, yo creo, una hoja de oficio partido por la mitad, mi hermano, para que ellos puedan escribir ahí a través del lápiz pasta nomás, po. Claro, o escribir directamente en la tarjeta. Entonces, ahí mire, yo voy Claro, a porque mañana, que si la tarjeta está plastificada, va a ser difícil que se pueda escribir con lápiz pasta. sí. Sí, mm, sí, yo creo que no se va a poder escribir. sí, entonces mejor lo que mejor podemos hacer es entregarle las tarjetitas, entonces explicándole, pero además llevar hoja de oficio. Yo voy a llevar hoja de oficio, entonces lo partimos por la mitad para que los ya, hermanos tengan ahí y lo puedan escribir ellos con la en pasta en la hoja de oficio. ya, pues excelente. Ya, Sí, sería mejor, mucho mejor, mejor. Lo mejor, otro que habría mucho mejor. que, Sí. o sea, el mismo WhatsApp de la iglesia, Ujú. pedir que cada uno lleve su lápiz. Sería bueno, Amén, sí, 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 eso lo sería vamos a bueno. hacer. Mire, yo de todas maneras, mañana antes de irme, yo de todas maneras voy a pasar a retirar un estuche que tengo con lápices pasta, ¿ya? Ahora, ya igual si por si acaso. obviamente vamos a dar el aviso, demos el aviso, súper bien, súper buena idea, hermano Álvaro, que los hermanos lleven lápiz. Así, digamos, como que se vayan con la idea de que va al estudio y hay que hacer algo, digamos, con lápiz. ¿Ya? Pero igual voy a llegar por si acaso, pues, en caso de que sí puede ser que algún hermano vaya y no leyó la invitación, quizás, entonces en caso de, igual algunos lápices, digamos. Sí, algunos no están en el grupo también, Claro, en la claro, iglesia. sí. Ujú. Ya, pues, Mi hermano eso, Luis, mire, el otro, dígame. y mi hermano Álvaro, no sé si están ustedes de acuerdo, como mañana, bueno, no sé si lo podemos hacer como estábamos haciendo los estudios anteriormente o lo Ah, hacemos formalmente y después nos quedamos un ratito para compartir. mm, A yo creo que ver, mi como lo hermano, estábamos haciendo, ¿no? No sé. a ver, no sé. Mañana, por lo general acá, no sé si es para todo o no, pero tienen una convivencia, parece, del Día del Trabajador. Por lo menos nosotros nos citaron a las 9, pero Mm, no sé cómo va a ser la cosa ahí. De todas maneras, yo voy a estar en el estudio, sí. ya, y que ahí veámoslo bien, pues, o sea, yo creo que como lo estábamos haciendo, porque los hermanos que participan, digamos, ya saben más o menos cómo es más o menos la dinámica, Ya pero hay que verlo llevémoslo bien, hay que y verlo igual. compartimos mientras el estudio o después. Yo creo que después, o Yo creo que después mejor. mientras se hace la actividad, ahí podría los hermanos quizás explicar un poquito, no sé. Claro, No, yo, lo yo otro que creo que igual sería como después. lo que voy a consultar mañana, hermano, temprano, yo creo que como después del almuerzo, el tema si van a ocupar la sala de cine mañana. Ah, Sí, porque como es Día del Trabajador, a lo mejor en este caso Sodexo lo puede ocupar. Así que importante eso, no, hermano. me voy a adelantar a ver
que después del almuerzo hablar con la persona que está encargada Ya, para preguntarle si en la tarde van a hacer alguna, van a ocupar la sala de cine para hacer alguna otra actividad que no sea la nuestra. claro. Y ahí le Claro. estoy A avisando, nosotros nos entonces citaron el a la aviso lo cancha. voy a dar después de consultar eso. Ujú, ya, Ya. A ya, nosotros pues. como M Claro, nos citaron en la cancha del gimnasio y nos dijeron, pero son las canchas que están ahí. Ah, ya. ya ve, entonces, claro, entonces a lo mejor Sodexo puede que lo ocupe también, así que bueno, ahí voy a consultar para estar ya preparado, entonces si es así, mañana esperemos en el Señor que no sea así. Sí, pues ojalá que. Bueno, ahí lo vemos, pues sí, o sea, bueno, en caso de, digamos, hermano, en caso de que se ocupe la sala de cine, usted me avisa, pues. Sí, Y, por eso voy a mañana consultar en la hora de almuerzo, mm, voy a consultar y esperando la respuesta voy a pasar el aviso al grupo, ya, listo, también, pues. Mire, en ¿sí? caso de, digamos, pongámosle, digamos, en la situación más complicada, de que va a estar ocupada la sala, ahí, ¿cómo lo haríamos entonces, hermano? Está difícil conseguirse otro lado, po, ¿o no? Sí, porque es la única sala que hay para hacer Sí, po. reuniones. No. Es que ahí veámoslo, po. Si está en la voluntad del Señor, va a salir. Sí, Va pues, y todo bien. Si no, bueno, no era su voluntad en este día. Pero de todas maneras, podemos hacer el claro, estudio el día sábado acá en el 2000. Y como el domingo, obviamente, vamos a hacer culto general. La idea de este estudio, no sé si se acuerda que lo mencioné, la idea de este estudio es que no sea un solo turno, que sea más de un turno. Entonces, este estudio, la idea es claro, que sea el próximo turno que viene, incluso podríamos extenderlo a otro turno más, ¿ya? ok, Entonces, la idea es que este estudio, porque esta actividad, la idea es que a los hermanos dejarlo como clarito, digamos, porque esto va a ser como la pauta para luego nosotros hablar sobre lo que es evangelismo persona a persona. Entonces, es importante que los hermanos quizás queden bien claritos, sea este turno, el próximo y otro más quizás, que te queden clarito que cómo armar, digamos, cómo armar, o cómo ellos empezar ya a armarse, quizás incluso en su mente ya, cómo presentar el evangelio, ¿ya? ok, ya hermano. Así que mire, si sale todo bien mañana, amén, mañana entonces vamos al estudio y todo. En caso de que no, bueno, lo dejamos quizá en Getsemaní para el próximo turno y al otro turno cuando venga también nuestro hermano Álvaro, ahí también se pueda dar el estudio en su turno. eh, pero de todas maneras, por ejemplo, el día sábado acá en el 2000 lo haríamos acá sí o sí. Yo tengo reservada la Ya, ok, hora y por lo menos no me la han rechazado, así que, de hecho, gracias a Dios acá prácticamente la sala de culto no se ocupa, solamente nosotros la ocupamos, así que por lo menos acá en el 2000 ah, podríamos ya, hacerlo sin problema, ya mi ¿ya? hermano, entonces en eso quedamos. Sí, amén, pues, amén, amén. Entonces vamos a terminar, ya quedan, está por terminarse la reunión acá igual, así que si oramos, hermanito, oramos. Amén. Saludar al hermano Álvaro que está por ahí, que quizás ha estado escuchando ahí, pero que Dios le bendiga, te debe estar trabajando. Amén, mi hermano, amén, amén. Acá escuchando Amén, atentamente. amén. Amén. Dios le bendiga. Mire, de todas maneras, grabé esto, lo grabé por si acaso, ¿ya? Entonces voy a Amén, mi tratar de hermano. descargarlo y cuando pueda se lo envío también para que lo tengan ahí para revisarlo en caso de que tengan también que entregar este estudio otra semana. Incluso, bueno, hermano Álvaro, ¿por qué no? Nuestro hermano Álvaro Rojas, si le queda una semana más, quizá el próximo viernes, en caso que no se pueda mañana, el próximo viernes quizás podría adelantar algo con los hermanos, le podemos dejar las tarjetas y quizás, ¿por qué no? Digamos, hacer como la actividad práctica por lo menos con los hermanos que estén el día viernes próximo, ¿ya? Bueno, Amén. dentro obviamente de lo que pueda, Y ¿ya? claro, que como no tengo computador para Mm, presentarlo, sí, también. No, pero por se me último, complica un poquito. ahí lo vemos, si por último no es necesariamente o imprescindible quitar el computador, porque quizás los hermanos en el celular, ¿sabe que con el QR que enviamos, ¿cierto? O yo le envío la presentación y usted se la comparta en el grupo de la iglesia y con sus teléfonos pueden estar revisando la presentación también. Pero obviamente, como le digo, siempre y cuando se pueda nomás. No se preocupe en ese caso, ¿ya?
Ya, vamos a orar, ¿ya? Oramos al Amén. Señor. Padre bendito, Dios de gloria, en nombre de Cristo rogamos y clamamos en esta hora, ayúdenos, Señor. Se ha hecho siempre su voluntad, Dios mío. Gracias porque junto con su hijo Eliezer y su hijo Álvaro Ledema, que también nos está acompañando, pudimos revisar esta presentación. Ayúdeme y ayúdenos, Señor, a que todo lo que se haga, todo lo que se comparta, sea para su gloria, sea para en dirección, Señor, a que usted sea exaltado, que usted sea conocido, Cristo Santo, usted sea conocido por todos aquellos que vamos a predicar. Porque todo esto que estamos haciendo, Padre Celestial, es para que podamos compartir su evangelio, para que evangelicemos, para que cumplamos, Señor, esta gran comisión, Señor amado, para que vayamos, para que hagamos nuevos discípulos, para que le enseñemos el evangelio y le enseñemos a guardar su palabra, Señor. Dios mío, haga todo, Señor. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos a ser fieles. Ayúdenos, Señor, a presentar la verdad tal cual como usted la dio, Señor, a través de sus hijos, a través de Cristo, a través de los apóstoles. Ayúdenos, Señor, por favor. Queremos que esta minera, Señor amado, en todos los campamentos, Dios Santo, sea usted glorificado. Denos la gracia, denos su espíritu principalmente, Señor, denos su palabra. Padre eterno, grábela en nuestros corazones y ayúdenos. Ayúdenos, Señor, a poder ser maestros para aquellos hermanos que quizás no tienen conocimiento sobre esto. Ayude nosotros a aprender en su palabra, aprender, Señor, el Evangelio, para también a sus hijos o hijas que hayan de estar en este estudio, puedan ellos también empezar a tener estos deseos, Señor, de compartir el Evangelio, de creer su Evangelio santo, Señor, de creer en Cristo y también que tengan ese deseo de este ministerio, Señor, de la reconciliación. Usted nos manda a tener este ministerio y clamar al mundo entero que se reconcilien con usted, Señor, a través de Cristo, a través de la fe y el arrepentimiento. Señor, por favor, denos su gracia. Le ruego por su hijo Álvaro Rojas, Señor. Amén. Le ruego por su hijo Eliezer, Señor. A ellos dele su gracia, dele su espíritu, Señor amado, y desde ya prepare los corazones. Si es su voluntad el día de mañana, se entrega este estudio. Amén. El día sábado, acá en el 2000, amén, Señor. Y los próximos turnos, Señor, ayúdenos para presentarle este estudio, para que sea para su gloria, para que sea de edificación para su iglesia. Se lo rogamos, Señor bendito. Bendíganos, por favor, se lo rogamos, Dios eterno. Y para usted siempre, siempre la honra y la gloria, en el nombre bendito de Cristo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, Amén. gloria a Dios, gloria a Dios Gloria para a Dios. siempre. Miren, Gloria a Dios. queda justo un minuto para la reunión. Así que un abrazo, mi hermano. Oh, sí, bendiga. Justo, justo. Ah, sí, terminó. Se acabó.